vamos a hablar básicamente de lo sucedido, que es la dimisión de Ariel Henry. Pasó de una vez a anunciar qué es lo que dicen las noticias. Dice, Ariel Henry, el primer ministro de Haití, renuncia en medio de una ola de violencia que ocurrió en todo el país. Recordemos que el 80% del territorio de la ciudad de Puerto Príncipe hoy es controlado por las bandas. Esta renuncia fue anunciada por el presidente de Guyana, Irfaan Ali, durante una sección extraordinaria de CARICOM en Jamaica. Se estableció un consejo presidencial de transición y se nombrará un primer ministro interino en los próximos días u horas. El consejo operará por mayoría de votos y se excluye a personas acusadas, condenadas o sancionadas por la ONU o que se opongan a resoluciones del Consejo de Seguridad. Henry confirmó su dimisión al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y le ofreció quedarse en Puerto Rico mientras se establece este gobierno de transición. Estados Unidos anunció también el día de ayer $100 millones adicionales para apoyar una fuerza internacional de estabilización en Haití, junto con otros $33 millones en ayuda humanitaria. El Consejo de Seguridad de la ONU había acordado enviar una misión internacional dirigida por Kenia para apoyar a la policía haitiana. Ariel Henry estaba en Kenia, recordemos, cuando estalló la ola de violencia y no pudo regresar a Haití debido a la inseguridad en el aeropuerto de Puerto Príncipe. Las fuerzas de seguridad recuperaron de alguna manera el control del puerto de la capital en su lucha con las pandillas. Ante la incertidumbre generada y la inseguridad, la Unión Europea, Alemania y Estados Unidos evacuaron el día de ayer y antes de ayer a su personal diplomático de Haití. Hay una cosa también muy interesante. Estados Unidos anunció el aumento de su ayuda a la misión multinacional de Haití a $300 millones, destacando su importancia debido a la escalada de violencia en el país caribeño. También, como habíamos dicho anteriormente, se anunció una ayuda humanitaria adicional de $33 millones para apoyar la salud y la seguridad alimentaria en Haití. Subrayamos esta parte porque se dice que 5.5 millones de haitianos sufren hoy problemas graves de alimentación y nutrición. La misión multinacional autorizada por la ONU para desplegarse en Haití es considerada crucial para restaurar la seguridad y permitir elecciones libres, democráticas e independientes, tal como lo ha pedido la comunidad internacional y el mismo pueblo de Haití. El despliegue de aproximadamente 1.000 policías kenianos sigue de alguna manera en un punto muerto, a pesar de un acuerdo bilateral entre Kenia y Haití. La violencia en este país ha aumentado significativamente con presión internacional creciente para lo que ya es un hecho la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Fíjense que la embajadora de la ONU, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, expresó la esperanza de un rápido despliegue de la misión multinacional para garantizar las elecciones libres y justas en Haití. Tanto los Estados Unidos como otros países se comprometieron públicamente a proporcionar todo el apoyo financiero y logístico a esta misión multinacional. Se espera una transición política dirigida por la sociedad civil de Haití y una celebración pronta de elecciones para restaurar la estabilidad y la esperanza en el país. El Consejo de Seguridad de la ONU insta a las bandas haitianas a cesar sus acciones desestabilizadoras y condena la violencia y los abusos de derechos humanos en el país. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para brindar asistencia humanitaria y apoyar a la Policía Nacional de Haití. Se destaca además la expectativa y esperanza por el despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad de ese país. Se acogen además con agrado los compromisos financieros y de personal de los Estados miembros de esta misión multinacional liderada hasta el momento por Kenia, pero que al momento también se esperan otras sorpresas al respecto. Se subraya además la necesidad de crear condiciones de seguridad propicias para elecciones libres, justas en Haití. De todas maneras, también se expresa preocupación por el limitado avance en el proceso político haitiano y se insta a todos los actores políticos a participar de manera constructiva, pacífica y colaboradora. Se reconocen además los esfuerzos
de la CARICOM en el proceso político de Haití y se apela a la restauración de las instituciones democráticas en el país. Quiero decir una cosa. Yo porque soy cristiana, porque yo se lo dije a Vargavila, vamos a apostar. Míralo ahí. Pero como yo no apuesto, Mira, una cosa. Yo porque no apuesto, pero si hubiéramos apostado dinero gano. Yo dije, no vuelve ese. Es que no puede volver. Es un logro de la diplomacia, es un logro del presidente Abinader, es un logro de la comunidad internacional, hay que decirlo. Por primera vez, la CARICOM logró un objetivo tan grande, tan importante y tan relevante como era la dimisión del primer ministro haitiano. Esto es un logro de la diplomacia internacional y debemos felicitar públicamente también la gestión que hizo el presidente Luis Abinader durante todo este tiempo, presionando a la comunidad internacional para que esto se convirtiera hoy en una realidad. Bueno, no es por echarle cosas a Vargavila, me gustaría escucharlo. Vargavila Riverón, yo dije no vuelve. Tal y como dice Nelson, se ha demostrado una vez más la importancia que tiene Haití para CARICOM y ahora CARICOM para Haití. Es un logro, ciertamente, de ese organismo. Nosotros siempre criticamos, bueno, yo de manera personal, la verdad es que no he escuchado a Nelson al respecto, que muchos organismos multilaterales solamente sirven para que los países paguemos dieta a los mandatarios para hacer esas cumbres y reuniones, porque al final es poco lo que se resuelve. Dígame usted qué está haciendo la ONU o la OEA por Haití y qué ha hecho hasta llegar a este punto de desangramiento total de lo que se llama un quiebre igual o peor que en los primeros años de su independencia a nivel de clima de paz social. O dígame usted qué hace la ONU por lo que está pasando en el conflicto entre Gaza, en Gaza por Israel y Hamas, o lo que está pasando en Ucrania, que el Papa decía en estos días, el fin de semana creo, que apoyaba la rendición de Ucrania para que no sea un suicidio colectivo. ¿Qué hacen los organismos internacionales? En el tiempo de Chávez, UNASUR, que yo jamás he vuelto a oír la relevancia de eso, el SICA, entre tantos otros organismos multinacionales, multilaterales que usted ve que al final pues poco hacen. Bueno, por lo menos CARICOM ha logrado, CARICOM y la circunstancia, porque Ariel Henry, que cometió el error de salir de territorio en el momento que estaba, tampoco ya tenía posibilidad alguna de entrar de ninguna forma, porque quizás una forma de entrar era si él se le permitía esa escala en República Dominicana y lograr pasar por la frontera de alguna forma, pero por lo que era aeropuertos y puertos, pues las bandas y tomaron las medidas del lugar para que no entrara. Y yo le dije a Vargavila Riverón, nuestro experto en frontera y tema haitiano, que él no volvía. ¿Qué usted dice ahora, Vargavila? ¿Usted cree que vuelva siempre? Bueno, saludos Máxima, saludos Nelson, saludos a todo el país y el mundo. Miren, yo lo decía sobre la base de los intereses geoestratégicos que representaba Ariel Henry, el ya dimitido primer ministro, para el imperio, para Estados Unidos y para otros intereses de otros países. Era sobre la base de eso que nosotros lo afirmábamos. ¿Por qué? Porque fíjense lo que pasó en 1993. Después que le dieron el golpe de Estado a Jean Bertrand Aristide, y la historia está ahí, Estados Unidos, en una jugada geopolítica, geoestratégica, magistral como la que nos tiene acostumbrados, vuelve y repone a Jean Bertrand Aristide en 1994. Le dieron todos los recursos. Estaba gobernando desde Washington Jean Bertrand Aristide, y luego lo llevaron con un salvoconducto y con un convoy y lo restituyeron en el Palacio Presidencial de Haití. Entonces, sobre la base de eso era que nosotros planteábamos que mientras Ariel Henry estuviera representando, o ellos sintieran que estuviera representando los intereses geopolíticos, económicos, geoestratégicos a el imperio, al tío Sam, Ariel Henry iba a volver a Haití. Era sobre la base de eso. Pero ya como Estados Unidos se dio cuenta que el obstáculo principal no lo entendían en principio. Hasta hace 72 horas no lo entendían. Que Ariel Henry era el obstáculo principal para lograr el concierto de las fuerzas políticas opositoras, de la sociedad civil en Haití y de la iglesia y con las pandillas armadas.
porque esa pandilla ahorita la van a sentar también en ese Consejo de Transición Gubernamental. ¿Usted cree que ese Consejo de Transición Gubernamental que ha anunciado el CARICOM va a funcionar, va a servir si no sientan a las pandillas? No va a servir de nada, porque no era solo con la dimisión o la salida de Ariel Henry que se resolvían todos los problemas en Haití mediante una varita mágica. No, no, no. El panorama es más complejo ahora en Haití. El panorama empeora ahora en Haití por el vacío de poder. Pero no es la CARICOM. Y eso quiero que quede claro aquí. No es la CARICOM y Nelson, que es experto en política internacional. No es la CARICOM. Es una decisión de Estados Unidos. Una jugada magistral. ¿Por qué el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, viaja a Kingston, a Jamaica, para encabezar o participar en esta cumbre de urgencia? Que la encabezaba más bien el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, que fue el que sirvió de vocero, que habló primero, que preparó todo el escenario para que Estados Unidos se explayara. Porque para Estados Unidos hubiese sido más fácil anunciar la decisión desde Washington, desde el Departamento de Estado o desde la Casa Blanca mediante una conferencia de prensa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de todo esto? No, Estados Unidos quiere hacer entrever que no está ejerciendo injerencia sobre Haití. El hecho de que esa decisión se haya anunciado desde Kingston, Jamaica, en el seno de la CARICOM, ese es el mensaje que pretende enviar a Estados Unidos. No, eso no es una decisión de Estados Unidos, es una decisión de la CARICOM. Nosotros no tenemos nada que ver, nosotros estamos apoyando los esfuerzos para rescatar a Haití, para apaciguarlo, para que se produzca una transición política ordenada, pacífica. Este y un cohete. Este y un cohete. Estados Unidos es el que define la política haitiana y lo sigue haciendo. Y esto es una muestra más. Entonces, no se puede ver esa decisión. No, que es un asunto del CARICOM, que el CARICOM ya decidió que había... No, antes de Anthony Blinken viajar a Jamaica, ya Ariel Henry le habían informado que esa iba a ser la decisión. Pero no porque lo quiera el CARICOM, no porque lo quiera Ariel Henry, ni porque lo quiera Joe Biden, sino porque la situación en Haití los obligó, los conminó a tener que sacarle la alfombra a Ariel Henry. ¿Por qué? Porque perdió el apoyo de las fuerzas políticas que él mismo sentó en la mesa en diciembre del 2021, cuando asumió el poder, o meses después de asumir el poder. Pero ¿qué pasa? Esas fuerzas políticas dijeron, no, Ariel Henry no nos garantiza a nosotros, porque en Haití hay un grave problema también. ¿Por qué digo que el problema es más complejo ahora, después de la dimisión de Ariel Henry? Porque los más de 100 líderes políticos que se creen presidenciables en Haití, todos quieren ser presidente y todos quieren encabezar el Consejo de Transición. Ahora, el CARICOM o la CARICOM, pero principalmente Estados Unidos, tiene un gran reto y desafío de lograr sentar y de lograr extraer a uno de esos, o de llevar uno de fuera, como se está barajando el nombre de Paul Latortue, un catedrático haitiano que vive en Puerto Rico, que lo están proponiendo también para que presida el Consejo de Transición, y esto se lo doy como primicia al país y al mundo. Traer un elemento que ni siquiera vive en Haití, porque tiene la bendición internacional para imponerlo, y será más de lo mismo. Será más de lo mismo, de lo peor de Ariel Henry. Ariel Henry va a regresar a Haití ahora, con un salvoconducto, que le den todas las condiciones, pero ya no como primer ministro. Entonces, no que no quieran vender ahora que es una panacea. Ya se arregló Haití, ya se resolvió, ya no hay problema. No, el problema empeora. Ahora es que falta mambo, como se dice, como dice el merengue de José Peñasuazo. Ahora es que la situación empeora, cada vez más precaria. No hay comida para más de 6 millones de haitianos. Entonces, no hay agua, no hay salud, no hay educación. O sea, es un sistema colapsado. No es que Haití está al borde del colapso, es que Haití colapsó hace tiempo. Y entonces tenemos la misma receta del 2004, la misma receta del 2021, cuando mataron a Jovenel Moïse, y tenemos algo de la receta
de 1991, de 1993. Se produce el concepto. Miren cuál es el guión, para que la gente entienda. Porque lo que se está viendo ahora, que la protesta, que las pandillas. No, señor, eso no es un asunto nuevo. Las pandillas operan en Haití desde 1960, desde el principio de los 60. El primer grupo paramilitar fue los Toton Macus, que promovió François Duvalier, y su hijo también lo fomentó, Baby Doc. Y se pensaba, no, ya se acabaron las pandillas, se acabaron los grupos paramilitares, y es fácil. Jean Bertrand Aristide creó su grupo paramilitar. Jovenel Moïse creó su grupo paramilitar. Jimmy Cherizier, Barbecue, que se vende hoy como el príncipe, como el mayor estratega. Ahorita va a vender que es una victoria de él, la dimisión de Ariel Henry. No, fue una gana de buscar connotación. Y estos agentes, estos elementos, son apoyados por sectores internos y externos, internacionales. Entonces, es un asunto bastante grave, bastante complejo, y la República Dominicana debe prepararse para ver todo esto. Porque aquí yo pienso que nadie debe quererse llevar el bombo, ni los aplausos. Entonces, Vargavila, cuando tú dices que la situación no se resuelve con la dimisión, mira, yo pienso que Ariel Henry no se podía comparar jamás con Jean Bertrand Aristide, porque no conservó nunca, no juntó ese liderazgo. De hecho, ustedes vieron cómo él se hizo el simpático con el tema del canal, que aunque él sabe que a nivel de diplomacia y de relaciones bilaterales y de lo que los países, tanto Haití como República Dominicana, han firmado en los distintos acuerdos que hemos citado anteriormente, no estuvo bien y no estaba bien la construcción de manera unilateral de un canal. Cuando él vio que el mazo de la gente estaba a favor del canal, él también se montó en la ola para buscar ese tipo de apoyo social, de apoyo político, de apetencias populares que no tenía. O sea, recordemos cómo viene Ariel Henry a dirigir la primera magistratura de Haití, es después del asesinato del presidente Jovenel Moïse. O sea, no es una persona que fue electa, que fue un líder, no. Tú sabes que entonces él llegó ahí porque la gente lo quería. Pero también recordemos que cuando debió llamar a elecciones no lo hizo. Entonces yo pienso, y aquí no sé si pasa como dice Hipólito, es que el carguito es bueno. O sea, yo no sé qué le pasa a mucha gente cuando está sobre la silla del poder, que pierde la perspectiva de la realidad. Y de hecho todavía sale y años después no cae en sí, no vuelve en sí. Porque entiendo que para llegar al punto que llegó, peligrando su vida, la forma en que salió a Kenia, la misión que no acaba de salir, no sé qué es realidad, qué es lo que pasa. Esperando que los cuartos caigan en sus cuentas. Si no cae el dinero, no money, no aquello, lo que sabemos. No ha caído un solo centavo en las cuentas kenianas. Cuarto en mano y lo demás ustedes se lo saben. Lo demás en tierra. Eso es lo que está pasando. Hasta que Kenia, el gobierno keniano no vea que ese dinero caiga en sus cuentas, no esperen misión keniana en Haití. Eso es un sueño hasta que no caiga ese dinero. Por eso el presidente dijo ayer en la semanal, y voy a citarlo, hace 5 semanas cuando dijimos en la ONU que Haití estaba al borde del abismo, se nos dijo tanto a nivel nacional como internacional que estábamos exagerando, y desgraciadamente la circunstancia y lo que está pasando, por esto yo creo que nos quedamos cortos, decía el presidente Abinader ayer. Yo tengo desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse advirtiendo a la comunidad internacional, ya nosotros no podemos hacer más, expresó el presidente al encabezar el encuentro con los medios de comunicación en el Palacio Nacional, a propósito de la lentitud con la que ha criticado el presidente Abinader en varias ocasiones a la comunidad internacional. Y ahorita decíamos, Vargavila, que entiendo que era el espíritu del comentario de Nelson y también el mío, no es que CARICOM lo ha resuelto, pero sirvió el escenario de CARICOM, porque es que Haití se ha quedado sin jueces, se ha quedado sin voceros, se ha quedado sin representantes. Y yo siempre he dicho, y en los trabajos que hicimos en nuestra maestría de Relaciones Internacionales sobre las relaciones comerciales históricas con Haití, que la situación con Haití siempre ha sido, de parte nuestra, es que no tenemos con quién negociar, no tenemos con quién pactar, y luego con quienes pactamos. ¿Ustedes se acuerdan una vez que vino aquí Jovenel Moïse? ¿Tú te acuerdas que ahora mismo no fue en Elías Piña en Elías Piña, que un encuentro, pero después lo mataron? O sea, con el tipo que nosotros hicimos acuerdo, lo mataron. ¿A dónde lo buscamos? O sea que, por lo menos que organismos como CARICOM, porque señores, aquí hay que reconocer algo, nadie
y es el espíritu de lo que ha dicho el presidente Abinader. Nadie a nivel internacional le quiere hacer caso a Haití. O sea, si CARICOM medianamente sirve, así sea como escenario para tramitar, para comunicar la dimisión de este presidente, que debió hacerlo, de este primer ministro, que debió hacerlo hace tiempo, antes de llegar a esta circunstancia, por lo menos para algo sirve, porque literalmente Haití ha estado por mucho tiempo como el pan chiquito, que nadie lo quiere. Usted ve gente allá en Hollywood, ahora que pasaron los Oscars antes de ayer, vimos actores como Mark Ruffalo con un pin, entre otros, pidiendo el cese del fuego en Gaza, un pin rojo con una manito. ¿Usted vio a alguien en los Oscars hablando de Haití? ¿Usted cree que la situación en Haití no está igual o peor que en algunos puntos de guerra? Porque en Haití hay una guerra civil en este momento, pero Haití no forma parte de la conversación de ninguna mesa de interés, de ningunos premios, de ningún foro. Nadie habla de Haití. Entonces, estamos en el mismo hemisferio. O sea, nosotros, Israel está del otro lado del mundo, Ucrania está del otro lado del mundo, pero los americanos, los centroamericanos, por ejemplo, ¿quién ha sido? Y qué bueno, ¿cuál es la razón por la que Nayib Bukele ha dicho que podemos arreglar Haití? Pero yo me siento honrada que Nayib Bukele, por la razón que sea, coja Haití en su boca, porque como ha dicho el presidente ha estado solo en todos los foros, porque nosotros que tenemos Haití en este mismo territorio. O sea, los que somos siameses, los que somos mellizos pegados de Haití somos nosotros. Entonces, ¿qué busca Bukele diciendo que podemos arreglar Haití? De hecho, hay una caricatura muy buena que creo que la hizo Cristian, ¿fue verdad? Así es. Cristian Caricatura, ojalá que producción nos la pueda servir. Cuando en Ciudad Gótica no había esperanza y cuando todo estaba perdido, la señal de Batman salía para en el firmamento anunciar que alguien podía salvarlo. Bueno, es la creatividad que usó Cristian Caricaturas con la señal de Bukele, precisamente muy interesante, a propósito de lo que él dijo el día de antes de ayer, Vargavila, y de hecho Nelson compartió con nosotros un periódico internacional. Míralo ahí, mira qué chulería, es de Cristian, ¿verdad que sí? Sí, no me quiero equivocar. Sí, es de Cristian. Mira, entonces la señal de Bukele, y nos llama la atención porque sabemos que la realidad de El Salvador y de Haití no es la misma, pero a mí de verdad que me hace mucha ilusión de volver a ver vestigios de un líder regional. Como Hugo Chávez. O como Bolívar. O como Simón Bolívar. Pero ahora Nayib Bukele, y nosotros lo analizábamos esto, es un aprovechamiento de un escenario de crisis que está afectando a Haití, pero que tiene repercusiones para toda América Latina o para todo el hemisferio. ¿Qué gana Bukele según usted con eso? Gana muchas cosas. Gana bonos internacionales, gana mucha connotación internacional, gana tratar de constituirse o de llenar ese vacío de liderazgo regional que existe actualmente en América Latina. Yo soy de los que pienso, y no sé qué dirá Nelson, que aquí en América Latina, estos 35 países, me parece, 30 o 35 países que componen América Latina, nosotros como que hemos perdido todo el tiempo en nimiedades, en cosas sin importancia, cosas sin fundamento, y hemos permitido que nuestra política, nuestro destino esté en manos del país que, entre comillas, controla la hegemonía geopolítica, geoestratégica y las decisiones que es Estados Unidos. Pero pienso que nosotros debemos ir buscando alternativas. ¿Por qué? Fíjense el ejemplo de Haití y fíjense el ejemplo de otros países de la misma América Latina. O sea, nosotros tenemos condiciones para hacer bloques regionales y para crecer en conjunto. Porque si otras regiones como Europa, otros países, otros continentes lo han logrado, ¿por qué América Latina no lo puede lograr? ¿Por qué no se puede materializar el sueño de Simón Bolívar, de una sola América unida? Lo que pasa es que los intereses y los escollos y los alineamientos que tienen algunos hacia Estados Unidos, ahora con el auge de China, pero yo pienso que ese es un sueño posible en el caso de América Latina, que se pueda materializar. Vargavila, fíjate que ya hay países que han recurrido a distintos estamentos del gobierno salvadoreño, por ejemplo, del Ministerio de Seguridad y Justicia,
para empezar a copiar o replicar el modelo de seguridad que aplicó El Salvador en sus países. Por ejemplo, Argentina, Patricia Bullrich, lo primero que hizo fue citar al ministro de Seguridad Interior en El Salvador para empezar a ver cuáles eran los mecanismos o procesos o protocolos que aplicaba El Salvador para haber ganado de alguna manera esta batalla contra los maras. Así es. Fíjate que Colombia hace la pregunta, ¿qué gana Bukele? Déjame subrayarte algunos puntos que tú acabas de comentar elocuentemente. Bukele sí, es cierto, gana connotación internacional, pero no la necesita honestamente porque ya la tenía. Es decir, lo que el tipo ha hecho, lo que este señor ha hecho, lo que el presidente Bukele, Nayib Bukele, ha realizado en su país, es realmente trascendental porque todos sueñan con acabar el tema de la delincuencia. Y hay una palabra que le encanta mucho a Colombia que se llama voluntad política. Lo diferente con Nayib Bukele que dijo, nosotros tenemos un problema grave. Todo país tiene infinidad de problemas, pero vamos a atacar el primero, que es la seguridad. ¿Y qué hizo este señor? Dijo, bueno, vamos a empezar vamos a resolver un solo problema y luego nos enfocamos en los demás. Pero vamos a darle duro a este, que es el tema de los maras. ¿Por qué los maras? Porque los maras violaban mujeres, decapitaban personas, asesinaban civiles, como una forma de introducción. Creo que en un programa lo comenté. El bautismo de un mara eran 2 maras en un auto, caminando por las calles, recorriendo las calles en el auto, y uno de ellos le decía al otro, asesina a esa persona que está ahí, métele un balazo. Wow. Bajaba la ventanilla y le metía un balazo al tipo. Y dice, bueno, listo, ya, bienvenido al grupo, a la pandilla, a la banda. Eso eran los maras. Entonces, cuando tú empiezas a decir, bueno, ¿y qué pasa con el tema de los derechos humanos? Bueno, es que los derechos humanos deberían ser para los humanos que tienen derecho. Para mí un criminal, un asesino, un violador, un pedófilo, un abusador, si me preguntan a mí, no tiene derecho absolutamente a nada. Inmediatamente transgrede algo tan inhumano como hacerle daño a otra persona, obviamente lo pierde. ¿En qué gana Bukele acá? Creo que va a instalar, al igual que el chavismo, Vargavila, para subrayar tu línea, tenemos una llamada. ¿Quién nos llama y desde dónde? Buen día. Muy buenos días, hermano. Le habla Víctor desde Yonke. Bienvenido, Víctor. Tu opinión, por favor. Amén. Un saludo para la dama y Margarita que está ahí. Saludos, Víctor. Bueno, yo quería decirle a ustedes que son unos muchachos muy jóvenes en el ejercicio profesional del periodismo y comunicación. Podría ser su abuelo casi de ustedes 3. Pero el problema que pasa en Haití, yo lo considero que hoy en día se está negociando Haití con algunos países como una presea dorada por sus aguas territoriales y su aeropuerto, que se prestan a muchos negocios ilícitos, porque hay países que están apostando a ayudarle y a querer ser cómplice de su desgracia, porque dígame usted, ahí está Nicaragua, ahí está Venezuela, ahí está Cuba y otros países que prácticamente en su dictadura tienen su propio pueblo humillado en una dictadura, van ahí a ayudar, que no tienen ellos ni para comer, que están saliendo su gente fuera de su país. ¿Ayudar a Haití? No. Recuérdate el caso de los hijos de Sila Flores, la esposa de Maduro, o los sobrinos. ¿A dónde lo agarraron? En Haití. Eso es una mafia, prácticamente, que tiene que resolverlo. Si Estados Unidos no ayuda a Haití, ahí lo que va a venir una complicidad de un aeropuerto de tráfico de toda la cosa ilícita. Muchas gracias. Mira, para tu información, Víctor, para que continúes, Nelson, en breve vamos a tener en línea un contacto directo con el ex embajador de Haití en República Dominicana y ex cónsul Edwin Paraizón, para ver cuáles son los ánimos en Haití tras el anuncio de Ariel Henry de renunciar. Para responderle a Víctor, una información que quizás él y mucha gente no la sabe, actualmente los 2 aeropuertos principales de Haití, el Toussaint Louverture de Puerto Príncipe, la capital, y el de Cabo Haitiano, están bajo control de la Guardia o de los Marines de Estados Unidos, que enviaron del Comando Sur. Son los que están dirigiendo la seguridad en esos 2 aeropuertos. Tengo ya en la línea, Nelson, para continuar contigo y Máxima, al ex embajador y ex cónsul Edwin Paraizón, que es muy amigo de la República Dominicana. Y vamos a hablar con él de primera mano. Es un ex diplomático y un dirigente político alto de Haití.
sobre la situación. Y fíjense, de entrada, yo quiero decir que el perfil de Edwin Paraisón es el ideal para dirigir la transición en Haití en la actualidad. Y ojalá se considere el nombre de Edwin Paraisón, que es un hombre que ha mantenido una relación armoniosa, saludable, salomónica con la República Dominicana. Edwin, saludos. Estás en una nueva mañana de la mano de la máxima Colombia Alcántara, Nelson Valdés y un servidor, Vargavila Riverón. Buenos días a todos. Bueno, ya que nos citaste, Varga, pues un placer estar con ustedes. Un abrazo a cada uno. Sí, Edwin, queremos... ¿Nos escucha? Sí, muy bien, muy bien. Sí. ¿Se oye? Vamos a acercarte un poco más, Edwin, para que se pueda escuchar perfectamente. Estás hablando ahora para una nueva mañana y queremos saber cuáles son los ánimos que están pasando o el ambiente que se está viviendo al otro lado de la frontera tras el anuncio anoche, muy tarde de la noche, pero que los medios comenzaron a divulgarlo en horas de la madrugada, la decisión de Ariel Henry a petición de el CARICOM y Estados Unidos de dimitir. Muchas gracias, Vargas. Yo decía un abrazo a cada uno. Un placer estar con ustedes. Espero que me reciban bien ahora. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. ¿Se está escuchando bien? ¿Qué dicen los controles? Bueno, está en altavoz, señor director. Vamos a ver, Edwin. Adelante. Bueno, estamos estableciendo el contacto con Edwin. Vamos a llamarlo, si tú compartiste el teléfono, ¿verdad? Así es. Vamos a... que es una voz autorizada para... Bueno, lo vamos a tener en instantes, entonces, nueva vez. Nelson. Fíjate que hay una cosa importante. La gente adora, ama, idolatra a Bukele, pero ha sido por la ausencia del Estado en lo que un estamento tan importante, Vargavila, como el tema de la seguridad. Yo quiero aprovechar de hacerle un llamado a nuestro país, a las autoridades, a Abinader, para que el tema de la seguridad, que es tan importante, ya lo tenemos en línea. ¿Todavía no? Le pongamos sentido a ese tema, porque veo que la gente, al final, cuando tú le preguntas a las personas en la calle, ¿qué es lo que más necesitan? ¿Cuál es su problema? Aparte del tema de la canasta básica, que es importante, es el tema de la seguridad. ¿Y por qué digo que tenemos los demócratas, las autoridades actuales, el oficialismo, la oposición, que enfocarse en el tema de la seguridad? A ver, los líderes populistas, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, ¿cuándo surgen en los países? Cuando las democracias no toman nota y no se encargan del tema de la seguridad. Entonces ahí viene un populista y dice, yo resuelvo todos los problemas, en serio, lo voy a resolver de raíz. Entonces la gran masa dice, pero este es el hombre, ¿no, verdad? El tema es que luego esa persona, ese hombre, lo vivimos con Hugo Chávez en Venezuela, ¿en qué se convierte después? Entonces nosotros tenemos que lograr, con nuestras leyes actuales, ¿no, verdad?, con nuestra legislación en la República Dominicana, tratar de buscar la forma de eliminar lo que limpian los vidrios en los semáforos, las pandillas en los barrios, las bandas, los criminales, los ladrones, sin recurrir a violación de derechos humanos y sin tener que traer un Nayib Bukele, ¿no, verdad? Es decir, está el presidente Abinader, vamos a enfocarnos en que nosotros, este gobierno actual, sea el que resuelva. ¿Tenemos ya la llamada? Tenemos favor. ya a Edwin Paraisón. Edwin, saludos, buen día, ¿nos escuchas? Sí. Buenos días, muy bien, pues un abrazo a Colombia, Nelson y tú, Varga. Otro. Gracias por esas palabras de amabilidad y cortesía. Gracias. Es un gusto estar con ustedes. Edwin, queremos saber de primera mano cómo están los ánimos en Haití y cómo se sienten ustedes, la clase política haitiana principalmente, con esta decisión del primer ministro Ariel Henry de anunciar que dimite a petición del CARICOM y de Estados Unidos. Bueno, hay que decir que fue también a petición de toda la nación haitiana, porque desde el 7 de febrero pasado, el primer ministro ya entró en una situación de total ilegalidad. Recuerden que se había comprometido a través de un acuerdo firmado el año pasado en entregar el poder a un presidente electo. Y más allá de este acuerdo, normalmente
un gobierno de transición, de acuerdo a lo que está previsto en la Constitución, tiene una tarea prioritaria, que es preparar las elecciones para la instalación de nuevas autoridades electas. Y en esto ha sido un fracaso evidente. No ha podido, desde su instalación, demostrar voluntad en montar el Consejo Electoral Provisional, porque todavía no tenemos un Consejo Electoral definitivo. Entonces tiene que escoger entre las fuerzas vivas de la nación personas que representen los distintos sectores, esos distintos sectores, para tener un Consejo Electoral equilibrado y que pueda preparar un proceso plural, y siempre he insistido en los últimos años que sea un proceso muy inclusivo, que tenga la participación la más amplia posible de la población electoral, porque si no, la población en general no se va a sentir representada en los dirigentes que vayan a ser, que salgan de esos procesos electorales. Es lo que ha pasado en los últimos años. Por eso, cada vez que tenemos un presidente, cada vez que hay un nuevo gobierno, 1 año, 2 años después, hay situaciones donde la población está exigiendo su salida porque no son representativos. Entonces, en este caso, la lucha ha tenido impacto a nivel internacional, y los socios internacionales de Haití se han convencido de que ya Ariel Henry no tiene el liderazgo, no tiene la confianza de los actores políticos para seguir dirigiendo el proceso transitorio. Y se aprovechó esa circunstancia de su viaje, sobre todo que también del lado haitiano las gangas y otras fuerzas de la nación estaban haciendo protestas en distintos puntos del país para impedir su regreso. Entonces, es una comunión de factores que ya han presionado en el plano internacional para llegar al punto donde estamos ahora. Paraizón, hemos visto a nivel internacional el titular de Nayib Bukele que dice que podemos arreglar Haití. ¿Cómo les cae a ustedes, los políticos y la sociedad haitiana, una declaración de esta naturaleza del presidente de El Salvador? Sí, no es la primera vez que se ha ofrecido. Hace quizás un año atrás también había contactado directamente al gobierno haitiano. Se habló hasta de la apertura de una oficina de El Salvador en Haití en aquella ocasión. Bueno, pues sabemos que por algunos asuntos geopolíticos y sobre todo por la influencia que tienen los Estados Unidos sobre la vida política haitiana, eso no pudo concretizarse, aunque estamos hablando de un país geográficamente más cercano y un país que, bueno, que se quiera o no, que haya cuestionamientos sobre algunos métodos que haya utilizado, pero no hay dudas de que hoy día en El Salvador la criminalidad, la delincuencia ha efectivamente bajado. Entonces, ¿cuál es el futuro? Estamos abiertos. Paraizón, ¿cuál es el futuro para Ariel Henry, que se encuentra fuera de suelo haitiano? ¿Entra con alguna especie de salvoconducto, como decía Vargavila? ¿Se queda en asilo? O sea, para hablar del futuro inmediato, ¿qué va a pasar ahora en Haití y qué va a pasar con Ariel Henry? Sí, no, hay que tomar acta de que está a través de un mensaje audiovisual que envió a la nación después de un consejo de gobierno que se hizo por Zoom, de que ya es un gobierno renunciante, es un gobierno saliente, es como una transición en la transición. Entonces, Ariel Henry anunció pues su disposición
en dejar la dirección gubernamental tan pronto. Hay dos etapas que tenemos que cumplir, que tenemos que hacer. Hay dos movimientos. Primero es la instalación del Consejo Presidencial. Y esto es un paso importante, porque recuerden que en todas las negociaciones, en todas las conversaciones entre los actores haitianos y la comunidad internacional, particularmente los Estados Unidos, se habían opuesto a un ejecutivo bicéfalo, lo cual está claro en la Constitución. La transición en Haití debe de ser dirigida por un presidente, un primer ministro, un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Pero se habían opuesto, los actores internacionales se habían opuesto hasta ese momento a esa fórmula bicéfala. Después le sacaron la alfombra, Ariel Henry. Quiero preguntarte ya, finalmente, Edwin Paraizón, según la Constitución haitiana vigente, me parece que la de 1987, tú me corregirás, estará formado este Consejo de Transición Gubernamental Haitiana por 7 miembros. ¿Sabes tú de alguno de esos nombres que se barajan posiblemente para integrar este Consejo de Transición? ¿Y qué tiempo va a permanecer? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? Para que no vuelva a pasar como pasó con Ariel Henry, que le dieron 1 año y el hombre se tomó casi 3 años. O sea, ¿cuál es la diferencia? Yo decía que estamos frente a una misma receta anterior en Haití, buscando posibles soluciones. Se quería tomar 5 años, porque anunció en la penúltima reunión de la CARICOM antes de irse para Kenia, pues anunció que pudiera darse las elecciones en agosto del 2025, y entre las elecciones y la instalación de las autoridades para respetar el tiempo político, para respetar la fecha de instalación de las nuevas autoridades, que es el 7 de febrero, sería el 7 de febrero 2026, sumando el tiempo, pues Ariel Henry tenía la intención de cumplir el tiempo de un mandato presidencial. Bueno, por ahora todavía no hay los nombres, porque los actores haitianos tienen unos 48 horas, de acuerdo a las conversaciones con el CARICOM, en enviar los nombres de los distintos sectores que estarán componiendo. ¿Y las bandas tendrán participación ahí? ¿Usted cree que las bandas tendrán participación? Jimmy Cherisier, Guy No. Están totalmente excluidos, porque hay criterios. Se han definido. Pero va a seguir el problema entonces, para que se reciba una candidatura para el Consejo Presidencial. Y uno de los criterios es que la persona no puede haber sido condenada, una forma de excluir a Guy Philippe, no puede haber sido condenada, y la persona tiene que ser una persona que no tiene ningún vínculo con la violencia actual en Haití. Y tercero, no puede ser una persona que esté en alguna lista de personas sancionadas. Ustedes saben que por lo menos hay 3 países, Estados Unidos, Canadá y República Dominicana, y creo que Francia también, ya tienen una lista de personas sancionadas. Por la razón, hay diversas razones que han considerado esos 3 países. Entonces no pueden encontrar la persona que quiere aspirar a ser miembro del Consejo Presidencial, no puede encontrarse en ninguna de esas listas. Bueno. Y con esto, pues, se pone una barrera para algunas personas que pudieran estar sentados en formar parte. Gracias, embajador Edwin Paraizón. Me gustaría ver el nombre suyo ahí, o el nombre de Paul Arcelin, el ex embajador también de Haití en República Dominicana. Me gustaría ver esos nombres de ustedes ahí en ese Consejo de Transición, porque son nombres que unifican. Pero va a ser lo que quiere Estados Unidos y lo que quiera su títere organismo internacional, el CARICOM.